Buenas tardes. Como vimos anteriormente ya el diseño del circuito de control de motor a pasos con flip-flops tipo D. Ahora vamos a ver la programación en VHDL. Primero, para recordar, vimos que el circuito del flip-flop o con los flip-flops pues está compuesto de cuatro flip-flops para la salida A, la salida B, la salida C y la salida D. Y ya vimos que para el cargado ocupa una compuerta lógica OR y un botón con el que se hace el cargado. Ahora bien, también ya vimos que la tabla de verdad, construimos nuestra tabla de verdad para nuestro respectivo circuito secuencial y vimos que la entrada del flip-flop A viene del flip-flop D, de la salida del D, la entrada del flip-flop B viene de la salida del A, la entrada del flip-flop C viene de la salida B y la entrada del flip-flop D viene de la salida C. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es lo que nosotros vamos a hacer en la respectiva programación de nuestros flip-flops. Entonces, como siguiente paso, pues vamos a iniciar la programación en el lenguaje VHDL. Entonces abrimos el software de Elise Designs para realizar nuestra programación. Vamos a crear un nuevo proyecto. Bueno, vamos a cerrar este. Estaba previamente abierto. Entonces creamos uno nuevo. Le vamos a poner aquí práctica 4. Obviamente con los parámetros del FPGA que ya teníamos. Nos envía el resumen. Y en el caso de nuestro flip-flop, vamos a agregar en el caso de nuestro FPGA, vamos a agregar nuestro código. Va a ser el módulo VHDL. A la entidad le voy a llamar Pro4. Y como vimos en el esquema, este circuito va a tener nuestra señal de reloj, va a tener la entrada del cargado que va a ser el botón PB y las cuatro salidas o los cuatro flip-flops que van a ser A, B, C y D. Y vamos a definir estas cuatro salidas que son de los flip-flops, los vamos a definir como entradas y salidas, porque al final de cuentas van a ser las entradas y las salidas del flip-flop. Muy bien. Entonces ahí nos envía el resumen. Y posteriormente aquí en la programación vamos a definir primero, acuérdense que los flip-flop tipo D se definen a través de un proceso que se va a habilitar cuando se active la señal CLK. Como es un proceso, también lleva un begin. Vamos a poner un if, donde vamos a verificar que la señal de reloj, o sea, cuando se produzca el evento de la señal de reloj, vamos a poner ahí que se activa o se habilita. Entonces, con esto nosotros vamos a iniciar el proceso del flip-flop. Vamos a poner aquí CLK y luego event. Lo que nos dice aquí la parte de la instrucción es que cuando se produzca el flanco de subida de la señal de reloj y además que valga 1 CLK, entonces en ese momento pues va a iniciar el proceso o la operación. Y en este caso aquí nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a poner lo que nos dice la tabla de verdad. Lo que nos indica la tabla de verdad es que la entrada del flip-flop A va a ser igual a la salida D.
o el flip-flop A va a ser igual a D. Entonces, eso es lo que vamos a poner aquí en la programación. Entonces vamos a poner que el flip-flop A va a ser asignado por la salida D, pero acuérdense que también tenemos una compuerta OR para el cargado del push button. De hecho, aquí viene la salida D que llega al flip-flop A, pero además en OR está este push button que está en la entrada del flip-flop A. Entonces aquí le vamos a poner D OR PB. ¿Por qué? Porque la entrada PB va a ser la que va a ser el cargado. Y después vamos a poner aquí un pequeño retardo. Vamos a poner after 5 nanosegundos. Y luego vamos a poner la salida B. La salida B va a ser igual a o el flip-flop B va a ser igual a la salida. Eso nos lo dice aquí la tabla. Aquí dice, fíjense, B es igual a A. ¿Sí? Igual, ¿verdad? Vamos a poner un retardo. Y por último C va a ser igual a B. Y vamos a poner su respectivo retardo. Aquí después de 5 lleva un espacio, ¿no? Para que identifique la unidad. Okay. Y por último D va a ser asignado con la entrada C. Así es como nos aparece en la tabla de verdad. Aquí vemos. Entonces D es igual a C. Entonces ya tenemos nuestras 4 equivalencias, ¿no? Para hacer nuestro flip-flop. Lo que sigue pues es cerrar el if. Le vamos a poner end if. Y vamos a cerrar también, o le vamos a poner end a nuestro proceso. En process. Y por último, pues ya sabemos que al final está el end en este caso de la arquitectura, que le dejamos el nombre que tiene por default. Y con esto nosotros pues ya tenemos listo nuestro programa en VHDL. Lo vamos a salvar y lo vamos a sintetizar. Ya una vez que se termine de sintetizarlo, pues veremos el esquema gráfico. Perdón, vamos a conectar la batería de la computadora porque si no se va a apagar. Muy bien. Entonces, les decía, vamos a ver ahí la síntesis. Ahí ya terminó, nos puso la palomita en verde, significa que la síntesis está bien. Y vamos a esperar que termine para ver el esquemático. Ahí ya terminó. Vamos a abrir el esquemático para ver cómo quedaron nuestros flip-flops. Aquí lo vamos a abrir. Si nosotros le damos doble clic, ahí vemos nuestro esquemático. Y si se dan cuenta es exactamente lo mismo. Ahora tenemos nuestros 4 flip-flops tipo D. La salida de, por ejemplo, en el primero, la salida de A va conectado a la entrada de B. La salida de B va conectado a la entrada de C. La salida de C va conectado a la entrada de D. Y la salida D, que es esta línea que va aquí, va conectado a la entrada de A, pero también con una compuerta OR que es el push button. De hecho ahí se ve PB. Y con esto pues ya nos cercioramos de que nuestro circuito que tiene programado nuestro FPGA pues es el que nosotros queremos y que es idéntico al que tenemos aquí en el diseño electrónico, ¿ya? De hecho es el mismo. Muy bien, entonces pues, el siguiente paso es hacer la simulación. Entonces vamos a hacer la simulación. Vamos a abrir el software del TINA y vamos a
primero a crear una macro. Vamos a ir aquí a Tools, nueva macro. A esta macro le vamos a llamar pasos, pues porque es un control de motor a pasos. Le podríamos encontrar un nombre largo, ¿no? Pero yo siempre les he sugerido que sea un nombre corto, ¿no? Y primero letras y luego números. Y nos vamos a ir a la práctica 4 y vamos a buscar el código VHDL, que fue el que programamos. Ahí está, el Pro 4. Lo abrimos, le damos OK y luego nos pide grabar la librería. Entonces aquí nos vamos a ir a la misma carpeta donde hicimos nuestro proyecto que se llama práctica 4. Ahí vamos a grabar la librería y a la librería le vamos a llamar pasos. Entonces nos vamos acá a insertar macro, y en la carpeta 4, que es donde tenemos nuestro nuevo programa, se llama pasos, y ahí lo insertamos. Entonces si observan, tenemos la entrada de la señal de reloj, la entrada de carga del botón y las salidas A, B, C y D. Entonces primero vamos a poner las salidas. Aquí vamos a poner los 4 indicadores para ver la secuencia del movimiento del motor a pasos, y vamos a conectar cada una de sus respectivas variables. Vamos a conectar primero A, luego vamos a conectar B, luego vamos a conectar C y por último D. Ok, y vamos a poner 2 interruptores de alto y bajo, uno para simular la señal de reloj y otro para el cargado en la entrada PB, ¿no? Ahí vamos a poner el cargado. Muy bien. Aquí nada más hay que tener cuidado porque luego hace esto, ¿no? De que genera 2 líneas. Muy bien. Pues ahí ya tenemos otra vez. Lo voy a hacer al revés. Mejor voy a empezar de donde está PB y me voy a ir hacia el interruptor. Ahí está. Muy bien. Entonces, el paso siguiente es iniciar la simulación. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, nos vamos a ir a VHDL. Vamos a arrancar la simulación. De hecho, voy a... de hecho, inició la carga inmediatamente, ¿no? Ahí ya está, de hecho. Como cargo, estaba en uno el botón de carga y ya lo está haciendo. Estoy simulando en la siguiente reloj y ahí estoy viendo cómo se da la secuencia. Pues ahí ya vimos que la secuencia jaló, ¿no? Y ahí lo que está sucediendo es que estamos energizando cada bobina del motor a pasos, sea la bobina A, la bobina B, la bobina C, la bobina D. Y así sucesivamente. Y ya como la señal de reloj va a estar cambiando de en alto y en bajo, pues va a funcionar nuestro circuito de control para nuestro motor a pasos. Y con esto finalizamos este video. Muchas gracias.